Bueno, y arrancamos con el primer tema, como antes les comentaba. Vamos a hablar de Doñana, del Parque Nacional de Doñana. Juan Carlos Gómez es guía, ahí lo tengo al otro lado. Cuando le comenté para hablar del asunto, ¿por qué? Porque me parece que cuando una persona vive una cosa y lo transmite, es increíble. Yo creo que cualquier tema que nosotros podamos tener, si alguien lo transmite con vida, es que llega, ¿no? Y este es el caso de Juan Carlos. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Yo echándote flores diciendo que como guía eres excelente y de alguna manera pues transmites todo lo que significa Doñana en vivo y en directo de una manera increíble. Pues bueno, primero pues muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes hoy, poder transmitir este Parque Nacional desde aquí, desde Huelva. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos, vamos a imaginarnos, Juan Carlos, que tuvieses aquí en Canarias de alguna manera que en fin, sabemos que aquí pues es tierra de parques nacionales. Nosotros tenemos aquí 4 parques nacionales, que son el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, el de Timanfaya, es en La Palma, el de Timanfaya en Lanzarote, el del Teide en Tenerife y el de Garajona, ahí en La Gomera. O sea que sabemos bastante del tema, ¿no? Pero ¿y el tuyo? ¿Cómo es Doñana? ¿Por qué Doñana es Parque Nacional? Bueno, pues realmente nosotros, bueno, estamos aquí, me gustaría empezar diciendo que estamos aquí en Huelva, en el suroeste de la península, y bueno, primero brevemente, antes de por qué Doñana es Parque Nacional, me gustaría decir que, bueno, que un parque nacional realmente es un espacio natural protegido, ¿no? Pues de alto valor ecológico o cultural, paisajístico, con poca o ninguna alteración por parte del ser humano, y generalmente pues representan ecosistemas singulares, pues porque merecen protección, ¿verdad? Para conservar su flora, su fauna, y pueden existir dentro pues el turismo sostenible y también se puede fomentar la investigación científica. Pues bien, Doñana realmente es un parque nacional, como les decía, aquí en el suroeste de la península, en Huelva, que se declara en el 1969, y lo es por varios motivos. Pues primero, decirle que es uno de los mayores humedales y reserva ecológica de Europa. Y también es un enclave pues crucial para el paso y la cría de miles de aves europeas y africanas. E incluso pues por ser en esencia biodiversidad y contraste. Siempre, como les digo en la visita, ¿no? A ustedes, contraste pues por poder combinar diferentes ecosistemas en un mismo lugar, como ustedes vieron. Diferentes ecosistemas como pueden ser playas, dunas móviles, marisma, bosques de pino piñonero y matorral mediterráneo, y bueno, un haciendo ecosistemas tan complejos, tan distintos y opuestos unos del otro, porque lo mismo estamos en una playa atlántica, estamos en un río, estamos en un pinar, en apenas segundos de un lugar a otro, pues son ecosistemas que, aunque son opuestos, dependen uno del otro para sobrevivir, que es el parque en conjunto. Y aparte, pues también es parque nacional, pues por ser también pues patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ¿no? Y bueno, y lo que hacemos es hacer este tipo de visitas guiadas. Mira, Juan Carlos, ¿y cómo? Porque eso que estás comentando me parece súper interesante, porque mucha gente puede ver a pensar, bueno, con tantos ecosistemas diferentes, pero realmente es que no hay un tránsito de uno al otro, porque prácticamente está casi que pegado, ¿no? De uno al otro. Me parece alucinante, ¿no? Exactamente, sí. Como siempre les digo, por ejemplo, cuando pasamos de duna a marisma, ¿no? Marisma es un gran humedal de una gran zona acuática de unas 30.000 hectáreas que se recarga con el agua de lluvia, y llegamos hacia ella a través de, por ejemplo, las marismas, a través de las dunas, y podemos ver como, wow, el cambio de uno a otro no es progresivo, sino es directo. Directamente pasamos de una zona a otra, incluso cambiando el tipo de suelo totalmente, pasando de zonas arenosas a zonas de barro impermeable directamente. Y es alucinante ver porque impacta, claro. Claro que impacta. Mira, una cosa, ya que son así tan diferentes, alguno intenta comerse al otro. Quiero decirte que, por ejemplo, hay una parte que es de arena, otra parte que es las marismas. Es decir, digamos que con el paso del tiempo se han mantenido así, o algunos va sobrepasando digamos, su espacio. En realidad, Doñana, como todo en el mundo, es algo que va transitando y cambiando a lo largo de los siglos. De hecho, Doñana sufre cambios realmente más rápidos geológicamente hablando que otros lugares. Por ejemplo, la zona de dunas es una zona que avanza del mar hacia la marisma entre 1 y 6 metros al año. Es decir, que a nivel humano obviamente es muy lento, pero a nivel geológico es realmente un suspiro, ¿no?
y bueno, realmente para en lo que es la marisma, porque cuanto más al interior del mar hacia adentro, hacia la zona interior de tierra, cuanto más dentro estamos, pues el viento tiene menos fuerza. Entonces llega un punto en el que las arenas se estabilizan y no pasa de un ecosistema a otro. Por eso llega un punto en el que si, por ejemplo, si fuésemos caminando, pasamos directamente de un segundo a otro, de pasar de una zona arenosa, que es la duna, directamente a caernos al barro impermeable de la marisma, ¿no? Como siempre les pongo de ejemplo. Siempre nos quedamos enamorados de la palabra marisma, ¿no? La marisma, ¿no? Tan bonito y tan todo lo que encierra una marisma. Claro, realmente la marisma de Doñana, como les decía, es una gran zona acuática con suelos de barro impermeable que en este caso aquí no dependen de las mareas, sino que se rellena con el agua de lluvia que cae durante la época húmeda, otoño, invierno y primavera. Y después la marisma, aquí en este caso, como son estacionales, no son mareales, no dependen de la marea del océano, no le afecta, pues se rellenan, como les decía, con agua de lluvia, y durante el verano, que hace tanto calor, ustedes saben que en esta zona, pues rozamos los 45 grados muchos días del verano, y con este viento de levante que tenemos a veces, pocas veces, pero lo tenemos, y esto seca la marisma completamente, es su ciclo natural realmente, y además que es necesario. ¿Y es necesario que se seque, por ejemplo? ¿Es necesario? Claro, muchos visitantes vienen y en esta época del año y me dicen, bueno, qué bonito sería, ¿verdad?, tener las marismas llenas todo el año y todo el año lleno de flamencos, garzas reales, garzas imperiales. Bueno, sería bonito, pero no es conveniente, porque siempre les digo el mismo ejemplo, digo, imagínense esta marisma llena de agua de lluvia, sin ningún tipo de salida ni hacia el río ni hacia ningún tipo de sitio, y más de 40 grados. Esa marisma parada ahí totalmente todo el verano produciría muchas enfermedades infecciosas en las aves. Entonces, por lo tanto, su ciclo natural es que se seque, claro, al igual que de que se vuelva a llenar una vez que estén secas ya en otoño. Todo cíclico, ¿te das cuenta? Claro, Todo claro. cíclico, Si no hubiera sido, sería un gran problema, claro, claro. Lo que pasa es que, claro, que el visitante lo que quiere es verlo, claro, verlo siempre igual, ¿no? Bonito siempre, claro. Es lógico, ¿no? Mira, por ejemplo, en lo que es rico, ahora estabas nombrando, creo que es importante que nombres, porque nos encontramos en Doñana, ¿no? Antes tú decías que el impacto humano sea lo menos posible, ¿no? Eso es importante. Y entonces, en ese entorno en el que se intenta que el ser humano esté lo más alejado posible, ¿qué nos podemos encontrar? Pues en el sentido... hoy en día, bueno, se refiere a lo de a cómo interviene el ser humano hoy en día en Doñana. Sí, sí, bueno, que interviene, se supone que tiene que tener lo mínimo, o sea, el efecto menor para que sea lo más natural posible. La intervención mínima, sí. o si la hay, que fuese más una ayuda a lo que es la naturaleza que un que un daño. Como por ejemplo lo que se hacen en ciertas zonas, algunos clareos, por ejemplo, que se trata de que el ser humano ayude al bosque a estar un poco más claro, pues con dos propósitos. Primero, para prevenir incendios en la época seca. Nosotros aquí principalmente el árbol más abundante que tenemos es el pino piñonero, el Pinus pinea, el que nos da los piñones comestibles, y es un pino muy inflamable que arde mucho. Entonces, todo el suelo es seco y lo que se hace es clarear un poco el bosque para liberar un poco al bosque de tanta masa forestal. Y también con un segundo objetivo, que es que penetre bien la luz hacia el suelo para que crezca la hierba verde para los herbívoros. Entonces va todo como un poco en conjunto, que si se hace una acción humana es para que beneficie al entorno, claro. Claro, claro. Fíjate que nosotros aquí somos muy orgullosos del pino canario, ¿no? Que sabes que justamente pues se recupera, ¿no? Detrás de un incendio, es muy fuerte en ese sentido, ¿no? Y ustedes tienen el pino piñonero, ¿no? Que de ahí del pino piñonero, porque es increíble la cantidad de pino piñonero que existe, ¿no? ¿Qué le sacan? Aparte de sombra, aparte de que le van piñas, en fin, digamos, qué riqueza tiene el piñonero. Bueno, el pino piñonero realmente en muchas zonas de Doñana llegó un poco más tarde. Aquí en la zona sur, donde nosotros hacemos la visita, lo que había antiguamente eran sabinas en Ebro, que bueno, las sabinas tienen ustedes también ahí mucho, el hierro, sí. El símbolo de la... Y bueno, el pino piñonero, de vez en cuando incluso se le puede sacar el fruto, que es la piña donde se encuentran los piñones, este fruto seco muy rico en nutrientes, demás también.
y bueno, se puede hacer una cosecha cada cierto tiempo, obviamente sin abusar de la producción también, porque hay muchos animales que basan su alimentación en este tipo de alimento natural, ¿no? Entonces tampoco se puede. Aparte, también sirve para fijar arenas. Cuando un corral, que nosotros llamamos a los valles, son estos sitios que existen entre duna y duna, cuando ahí crecen esas masas forestales de pino piñonero, lo que hace es ayudar a fijar y ralentizar la duna. Aunque después, bueno, la arena se va acumulando y puede traspasar ese valle y enterrar al pino piñonero, porque aunque ellos puedan crecer en la duna, no están adaptados a ella. Entonces, con el Porque tiempo es colocado posteriormente, ¿no? En una etapa posterior, digamos, ¿no? digamos que el pino piñonero no llega a esta zona sur de Doñana hasta el siglo XVIII, Claro, los primeros ejemplares. Bueno, ya habían algunos, pero no tan gran número como claro, vemos ahora, claro. Fíjate, Juan Carlos, que yo llegué a pensar, no sé por qué, comentando con alguien, digo, el pino piñonero en realidad es como la vida, ¿no? Porque se veían que había mucho pino, por ejemplo, que estaba en el suelo, que se habían caído y tal, ¿no? Y entonces comentabas tú que, bueno, que la raíz no tiene que luchar tanto porque tiene el agua allí y no tiene que, digamos que esa raíz no es tan fuerte, digamos, porque lo tiene todo más light, digamos, ¿no? Y que es como la vida, o sea, que tenemos que estar duros y fuertes para estar después en condiciones, ¿no? Exacto, es como algo que se puede extrapolar de ahí, porque Sí, realmente en muchas zonas bajas, bueno, Doñana también se caracteriza por tener un gran acuífero subterráneo de agua dulce que realmente sostiene también la vida del parque en gran medida. Y en muchas zonas muy bajas, por ejemplo entre corrales o cerca de la marisma, donde son zonas muy bajas con respecto al nivel del mar, el acuífero está muy cerca y claro, como usted bien ha dicho, pues los pinos no se ven obligados tan a profundizar sus raíces en el suelo, que a la vez es también tan arenoso, entonces no se agarran del todo y al mínimo temporal de viento en invierno pues se tumban. Juan Carlos, acaba de definir la sociedad, ¿oíste? Lo acaba de definir. Porque yo creo que lo que nos hace falta precisamente es eso, ¿no? Tener esas raíces que estamos perdiendo un poco a poco, ¿no? Claro, cuando no tenemos la necesidad de prepararnos en cuanto a un problema, lo que ocurre es eso, que cuando viene de verdad nos pilla desprevenido, ¿no? Como decía Claro. alguien antiguamente, que decía, no me des una vida fácil, sino fuerza para superarla, ¿no? Exacto, O- exacto, exacto, Claro que exacto, sí. total. Mira, antes hablabas de animales, ¿no? Y mucha gente que Sí. nos está escuchando aquí en Canarias y tal, pensará, ¿qué clase, no sé, cuéntanos, animales que nos podemos encontrar en Doñana? Pues claro, como estamos en un espacio natural, pues todos los animales realmente viven de forma salvaje, ¿no? Pero Mm. podemos pasar de encontrarnos, por ejemplo, entrar en el parque y ver ciervos, gamos, que es otro tipo de cérvido que tenemos por aquí, o ver, por ejemplo, incluso linces ibéricos, que son algo más difícil de ver, pero también es posible. Cada día es una aventura nueva, incluso ver tortugas mora, que se llaman también, en las dunas, por ejemplo, que es últimamente se está viendo ahora con el despertar de este calorcito aquí en esta zona, y también otros muchos animales, como por ejemplo, que les digo yo, caballos y vacas salvajes. También tenemos un gran ganado extensivo, aunque con poco manejo aquí en Doñana, también muy tradicional Mm. de la zona. Y por ejemplo, dice, los caballos están totalmente libres, toros, vacas, todo eso, ¿no? Sí, los caballos realmente y las vacas son más o menos el mismo caso de ganadería, están totalmente libres, son tipos de caballos nativos y vacas nativas de aquí, son los caballos de la marisma y las vacas mostrencas de la marisma, que llevan viviendo aquí más de 8 siglos en esta zona. Realmente, como siempre les digo, ¿no? Tienen sus dueños, pero el dueño viene, pues, lo que se permite venir unas veces al año para hacerles el saneamiento veterinario y demás. Y el resto del año el caballo y la vaca vive de forma salvaje en todo el territorio de Doñana, pastando a su aire, va donde quiere ir, si quiere meterse en las dunas se mete, si no está en otro lado, y buscándose la vida y también haciendo esa raza de caballo o vaca cada vez más fuerte, claro. O sea, Es increíble la sensación de paz, ¿no? De ver, bueno, me imagino que sucederá con muchos animales, pero sobre todo ver el caballo o así, es que es impresionante, ¿no? sí, Simplemente es bonito. mirándolo nada más, mirar y observar, ¿no? Sí, es bonito cuando muchas veces llegamos al bosque y ven, wow, y sale corriendo un caballo así, corriendo por Y cualquier jabalí, por ejemplo. jabalí también, que a muchas personas les sorprende porque son más pequeños y más oscuros que en el resto de la península. Mm. Y también les digo, bueno, es que aquí también para ellos para sobrevivir, aunque son buenos supervivientes, les cuesta también.
buscarse la vida. Digo, muchas veces hasta se van a la playa a comerse el resto de delfines muertos o tortugas o lo que Claro. son vivientes, claro. Te estoy hablando de especies que, claro, que aquí no existen. Y nosotros, claro, no lo podemos ni imaginar, ¿no? Y claro. Por ejemplo, animales, ¿no? Antes estabas y la vaca, por ejemplo, que estabas comentando, que hay una vaca que es autóctona, pero parece que los cuernos son diferentes, ¿no? Sí, O han la vaca, evolucionado, ¿no? claro, la vaca mostrenca de Doñana tiene los cuernos así que no apuntan hacia adelante, sino un poco hacia los lados o hacia detrás. Es realmente una adaptación al medio para adaptarse a cuando van ellas deambulando entre los matorrales para no quedar enganchadas. Esto lo ha desarrollado a lo largo de los siglos también. Ya. Y una cosa que me sorprendía también es el tema de los conejos, ¿no? El tema de los Sí, conejos, cuenta un poco el tema de los conejos, es curioso. claro, aquí Doñana y España en general siempre ha sido tierra de conejos, ¿verdad? De la antigüedad, Hmm. por eso se nombró como Hispania, ¿no? Pues bueno, todo fue bien hasta hace unas décadas. El conejo, pues aquí lo que soporta es presión depredatoria, Hmm. pero el conejo puede sobrevivir perfectamente a esto. Lo que le ha ocurrido últimamente es que se ha mezclado lo que es la presión depredatoria, es decir, hay muchos animales que se alimentan del conejo para sobrevivir. Hmm. El lince, el zorro, la jineta, el meloncillo, las aves rapaces como el águila imperial, que dependen del conejo, ¿no? Aparte, ese no era un problema, hasta que ha venido también otro problema, que son las enfermedades infecciosas, como la mixomatosis o la neumonía hemorrágica vírica, que vinieron hace unas décadas de Australia. Hmm. Entonces, el conejo realmente puede soportar estas dos cosas, pero las dos cosas en el mismo lugar Claro. y en el mismo tiempo el pobre cría, pero tampoco puede. Entonces se ha creado varios programas para recuperarlo. Y es que, claro, todos quieren el conejo. Claro, 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 claro. normal. Y hay algunas Mira, especies sí, dígame. no, digo, y por ejemplo, si hablamos de especies en vías de extinción que estén ahí, vamos, que de Sí. momento se han mantenido. Claro, hasta hace poco pues teníamos como en peligro de extinción el lince ibérico. Hoy en Hmm. día ya no es en peligro, ya no está en peligro de extinción. Obviamente está protegido en estado vulnerable, pero está mucho más recuperado. En 20 años hemos pasado de tener 40 linces a tener 133 en el parque, aunque se ha recuperado por el tema del conejo un poco más lentamente que en otras zonas de la península. Hmm. Como peligro de extinción tenemos hoy en día, como por ejemplo el águila imperial ibérica, que tan solo tenemos 8 parejas en todo el parque. Yo. Debido a lo mismo también, al tema de la escasez del conejo. Claro. Mira, Juan Carlos, una cosa. Hace tiempo, o relativamente poco tiempo, no sé, sé que escuchaba que el agua, que había transacciones de agua en Doñana, que le estaban dedicando parte de ella a la agricultura. ¿Todo eso con qué quedó? ¿Cómo está la cosa ahora? Bueno, realmente sí que es verdad que últimamente con el tema también, bueno, la agricultura, el turismo, también la población es verdad que no gasta la misma agua hoy que hace 50 años, ¿no? La gente hoy en día se usa más agua para todo, ¿no? Bueno, realmente el acuífero de Doñana ocupa una gran extensión, lo que es el parque, también parte de Huelva, de Sevilla, de Cádiz, incluso como les decía, se adentra en el Atlántico, 1 kilómetro por debajo de la arena. Es un gran acuífero que se recarga del agua de lluvia, que se filtra por los arenales y los bosques, y se va recargando y le da vida a Doñana incluso a los 14 pueblos que se asientan encima de él. Ujú. Es verdad que aquí hemos tenido hace varias décadas cultivos no nativos que necesitan mucha agua en comparación con los cultivos antiguos que teníamos antes, cultivos autóctonos como el olivo o la vid, ¿no? La uva. Hoy en día tenemos más de otra cosa, fresa, frambuesa, arándano. Bueno, Claro. son cultivos que necesitan más agua. Entonces, lo que están buscando es un camino de sostenibilidad entre poder mezclar los cultivos nuevos o volver a los tradicionales, usando pues agua pero la mínima posible o hacer el uso de otra forma, entonces que pueda sobrevivir obviamente lo que es la economía del lugar, pero Claro. también Es que la claro. combinación, claro, la combinación es interesante, ¿no? La combinación, digamos, de lo que es todo Doñana con el tema turístico y el tema agrícola. Es Exacto, decir, a ver cómo hacemos los movimientos del ajedrez, de las diferentes fichas, ¿no? exactamente. A ver, esperemos que bueno, últimamente, decir verdad, han conseguido mucho al al controlar mucho más el tema de las extracciones de agua y demás. Así que bueno, esperemos que poco a poco se pueda solucionar y que ambas partes puedan salir ganando a medio y largo plazo, como por ejemplo lo que es la naturaleza y también los agricultores, claro, porque ambos necesitan
de la naturaleza, claro. obviamente. Juan Carlos, yo me imagino que como guía del parque eres el primero que asistes a lo que la gente piensa y lo que la gente sienta en el momento, no después o lo que sea, ¿no? ¿Con qué te encuentras tú de la gente de la gente que transita, que va a Doñana, que dan tus visitas? Normalmente, ¿qué te suelen decir? Bueno, muchas veces, pues, como por ejemplo lo que le decía antes de la marisma, ¿no? Muchas personas vienen en octubre y ven la marisma totalmente seca, tan seca que incluso con el bus 4x4 que hacemos la visita de 30 personas, dicen, wow, está seco, Doñana se está secando, es una emergencia climática. Entonces, muchas veces la equivocación o la mala información que muchas veces tenemos lleva a confusión, ¿no? Porque realmente, como les decía al principio, la marisma en esa época del año debe estar seca por salud ambiental también, ¿no? Es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Por sí misma se seca. O muchas personas preguntan y llegan en verano y dicen, wow, que está todo el campo marrón. Claro, es que ya después les explico, ¿no? Les digo que aunque estamos en el Atlántico, nuestro clima es mediterráneo y tenemos hasta 5 meses sin un día de lluvia, que es lo común aquí. Entonces, es verdad que hemos tenido sequía en los últimos años, aunque estos 2 últimos están siendo muy buenas, muy buenos años. Entonces, pues las personas vienen de otros lugares, también se quedan maravillados al decir, wow, ¿cómo es posible que la península se tenga lo mismo una parte desértica, después estamos en un bosque verde intenso y después en una masa de agua enorme? Entonces, qué bueno, claro. Oye, Juan Carlos, pues nada, nos hemos quedado ya sin tiempo. Yo te doy las gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas y me quedo con una frase que dijiste antes, fíjate. Sí. Dijiste que cada día es una aventura nueva. A mí me parece eso increíble. Cada día es algo nuevo que aprender, que mirar, y mirando la naturaleza damos cuenta de que ningún día es el mismo, que cada día hay un cambio. Un aplauso desde Canarias. Gracias. Ya, un abrazo. Gracias. Adiós, gracias a ti. Chao. Adiós. El Rompeolas con Javier Rodríguez.